Bolivia, un país multidiverso, enfrenta grandes desafíos para aceptar y proteger la diversidad sexual y de género. Aunque las leyes progresistas han marcado hitos, el cambio social sigue siendo un reto. El movimiento LGBTIQ+, comenzó a consolidarse a nivel global en el año 1969, marcando un hito en la lucha por la igualdad de derechos. En Bolivia, esta visibilización tomó forma cuando emergieron los primeros activistas en defensa de los derechos de la población LGBTIQ+, desafiando los estigmas y la exclusión social de la época. El movimiento LGBTIQ+ en Bolivia empieza cuando ya hay 3 organizaciones en el eje troncal: ADESPROC en La Paz, UNELDIS en Santa Cruz y Dignidad en Cochabamba, y dijimos, tenemos que empezar a visionar un movimiento nacional, independientemente no hayan todavía organizaciones en los departamentos más chiquitos. Pero la sorpresa era que sí habían habido ya organizaciones en algunos departamentos chiquitos, y tratamos de que la mayoría puedan participar de un primer congreso que se lleva a cabo en la ciudad de La Paz, organizado por nosotros en 1998. Bueno, en la época en que yo tenía mis 15 años más o menos, a 16, no había, digamos, una comunidad, ¿no? Éramos amigas que nos conocíamos y nos juntábamos por ser lesbianas, digamos, ¿no? Y en el grupo estábamos 5 lesbianas, ¿no? Y bueno, que a veces nos perseguían, pero por lo que decía la gente, o no podíamos ir por donde habían colegios de mujeres, nos era prohibido ir, ¿no? El movimiento LGBTQ+ ha tenido varias etapas, ¿no? Yo me incorporo en este movimiento hace el año 2010 más o menos, con el 7º Congreso Nacional que hubo en la ciudad de Sucre. Voy como representante de la ciudad del Alto, ¿no? En ese momento era un movimiento unido, bastante fortalecido, con organizaciones de base comunitaria y también organizaciones ONGs no gubernamentales, ¿no? En ese congreso es cuando se da la decisión, una división entre la Qualibol y el colectivo, ¿no? Ya se funda la Qualibol y se empieza a hacer trabajos de alguna manera tal vez más estructurados para fortalecer a las organizaciones de base comunitaria, y las ONGs también ir articulando nuevas propuestas, ¿no? Hacia el medio, hacia la sociedad también. En la última década, Bolivia ha aprobado un amplio compendio normativo que incluye la protección de la población LGBTIQ+. Entre ellas, destacan la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, la Ley 807 de identidad de género y el Código 603 de las familias y del proceso familiar, entre otras. Creo que es importante mencionar que los avances que se han tenido en la última década parten de 2 hitos importantes. El primero, la actual Constitución Política del Estado, una vez que es aprobada, introduce una cláusula de no discriminación por diferentes categorías, entre ellas la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Dando un mandato además al Estado en términos de prevención y sanción de cualquier acto discriminatorio por estas categorías, entre otras, por supuesto, que incluye la Constitución. Por otro lado, también la adopción de la Ley 045, la Ley contra el Racismo y justamente toda forma de discriminación, que recoge esta cláusula establecida en la Constitución Política del Estado, incluyendo algunas otras categorías y algunos elementos a la definición misma de discriminación, pero también introduciendo en nuestro Código Penal algunos delitos, principalmente de discriminación y racismo justamente, donde se establecen ya sanciones para los casos en los que se incurren actos que busquen desconocer, eliminar, obstaculizar el ejercicio y reconocimiento de derechos basados también por orientación sexual e identidad de género. A nivel normativo, en consecuencia, ha habido avances importantes desde la Constitución Política del Estado y también las normas que de manera específica o de forma general garantizan a la población LGBTIQ frente a actos de discriminación en diferentes ámbitos de la vida. Sin embargo, Bolivia todavía tiene algunas disposiciones que son contrarias a este principio y también a los estándares internacionales de derechos humanos. Es el caso del Código de las Familias, que establece una cláusula de nulidad, por ejemplo, del matrimonio cuando este no se realiza entre un hombre y una mujer. Esto de alguna manera limita el acceso al matrimonio y los derechos que derivan de este vínculo jurídico. Bolivia ha tenido un avance
muy grande en relación sí a la unión libre, ¿no? A través del litigio de un caso conocido como el de David Aruquipa y Guido Montaño, a lo que ha logrado el acceso a la unión libre, no solo para ellos, sino para todas las parejas del mismo sexo en el país. Sin duda es uno de los logros más importantes quizá en los últimos años, porque además deriva de un trabajo en el marco del litigio y finalmente una decisión del propio Tribunal Constitucional. El contexto actual refleja una gran brecha entre las leyes y la realidad social. En este escenario, la Defensoría del Pueblo desempeña un papel clave al recopilar y generar datos sobre la población LGBTIQ+, que subraya la importancia de contar con mecanismos oficiales que visibilicen sus necesidades y realidades. La lucha por el reconocimiento legal también enfrentan desafíos sociales. Las parejas del mismo sexo aún no tienen derecho al matrimonio y las personas trans aún enfrentan barreras en el ejercicio de sus derechos fundamentales. A pesar de estos retos, ADESPROC Libertad es una de las organizaciones que ha liderado iniciativas para generar cambios. Desde su participación en la redacción de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 y de otras normativas. Durante el proceso de la Constituyente, lo que hemos hecho es organizarnos de manera articulada a nivel nacional. Tenemos una red de poblaciones LGBTIQ+, para primero hacer en cada uno de los departamentos, en la visita de los constituyentes, una presentación de lo que queríamos como movimiento LGBT, como población LGBT. Luego, conjuntamente un par de líderes hemos estado presentes en Sucre para exponer todas las necesidades respecto a todos los derechos fundamentales que se necesitaba que estén impresos en la Constitución Política del Estado. Las marchas del orgullo, organizadas en ciudades como La Paz y Santa Cruz, se han convertido en poderosos símbolos de resistencia, celebración y reivindicación política. En Santa Cruz, la primera marcha tuvo lugar en el año 2000, mientras que en La Paz se llevó a cabo por primera vez en 2003, marcando hitos importantes en la visibilización de la población LGBTIQ+ en Bolivia. Estas iniciativas han inspirado a otras ciudades a sumarse, generando un movimiento que reúne a miles de personas en un acto de unidad y orgullo. El objetivo principal de una marcha LGBTI es la visibilidad. Creo que hay muchas personas dentro de la población LGBT que deciden no ser visibles los 365 días al año en su vida, que tienen todo el derecho a no hacerlo, ¿no? Pero ¿por qué es importante que nos vean? Y es un tema de orgullo, ¿no? Un tema de orgullo por un lado, por decir estoy aquí, existo y resisto, porque además muchos resistimos en el día a día con nuestras vivencias, pero también es importante porque la persona que va a la marcha quizás sin saber bien cuál es su identidad de género, su orientación sexual, pero que entiende que hay algo que está sucediendo con él, se ve reflejado allí y se siente menos solo. Porque a partir de reconocernos en el otro, nos sentimos menos excluidos en la sociedad. El impacto de la exclusión va más allá de lo individual. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, las personas LGBTIQ+ enfrentan tasas más altas de desempleo, barreras al acceso de la salud, la justicia y la educación. Cada acción, cada normativa y ley aprobada son un paso más en el largo camino que tenemos por recorrer y forman parte del futuro de la población. Bolivia en general carece de dato estadístico y el dato estadístico es fundamental para la elaboración de política pública, para el desarrollo normativo, en especial en poblaciones en situación de vulnerabilidad. En el caso de la población LGBTIQ+, Bolivia tiene recomendaciones pendientes en organismos de tratado y en organismos multilaterales donde le señalan que tiene que fortalecer o tiene que reforzar sus acciones o sus medidas de protección hacia esta población. En su momento, ya el 2022, a momento de querer trabajar con el Estado, política pública o medidas afirmativas, la respuesta básica, muy simple que nos daban desde las instancias estatales es que no había dato. Esto ha motivado a
que si no existe el dato teníamos que generarlo, pero no podíamos generarlo solo como Defensoría del Pueblo, teníamos que hacerlo con las poblaciones, ver o hacer un paneo con las organizaciones sobre cuáles eran las problemáticas más sensibles, además del tema de matrimonio igualitario, además de las vulneraciones o barreras en derechos civiles, derecho de familia, derechos económicos, sociales y culturales, algunos otros espacios que nos permitan consultar hacia la población y que la población en un medio seguro, en un medio que esté validado, por lo menos en la parte metodológica por el Instituto Nacional de Estadística, sirva como línea base en sus resultados para que el Estado ya no tenga una respuesta simple de decir no hay dato y no hacemos nada. En este caso, la encuesta, el reto fundamental fue conseguirnos el dato de situaciones que ya conocíamos a priori y bueno, poder sustentarlo en un documento oficial que entiendo ha sido emitido durante la gestión 2023 o 2024. Tenemos que tomar en cuenta que en la actualidad ya se ha abierto bastante la mente de las personas, pero aún así se sufre discriminación. Yo creo que más que todo por las compañeras trans, que son las que más han sufrido vulneración a sus derechos, eso desde inicios. Siempre y en todos los países, lamentablemente, la población trans es la que sufre más acoso, maltrato, discriminación, y yo creo que tenemos que trabajar enfocados en las personas trans para poder tener un buen trato como activistas LGBT. El futuro lo construimos juntas y juntos. Cada acción cuenta y cada voz suma para lograr un cambio. Este será sostenible con compromiso, empatía y sobre todo con acción colectiva.